Muchas gracias. Doctor Rossi, lo veo a usted bastante pesimista con relación a la actividad de la regulación. La Escuela Económica de Chicago es partidaria de prohibir completamente la regulación y dejar que el mercado sea el que funcione, y el argumento que utilizan es que siempre el regulador va a ser capturado. Mi pregunta es muy simple. ¿Qué le hace pensar a usted? De todas maneras se necesita una regulación, supongamos que acabáramos las EPS, de todas maneras se necesita una regulación para medicamentos, se necesita una regulación para la labor de los médicos, se necesita una regulación para los hospitales. ¿Está de acuerdo en que se necesita esta regulación? Sin ninguna duda. Bueno, ¿y qué le hace pensar que allí no se va a presentar el fenómeno de la captura? Es un asunto del diseño económico, porque la política económica en lo que se fundamenta es en el fortalecimiento y la concentración de poder en sectores privados, en grupos privados. Y eso es lo que nos llevó a donde estamos. Mi pregunta es, ¿el regulador cómo va a actuar frente a los laboratorios? ¿Se rinde? ¿Aceptamos que no es posible regularlos? ¿No es posible hacer nada? A ver, yo ahí identifico la solución en un cambio de actitud del Estado. En un Estado que entienda que su papel es representar al ciudadano de a pie y no mediar entre intereses, que es lo que no tenemos. Estoy perfectamente de acuerdo con la posición del doctor. Muy bien. Yo también. Doctor Rossi, muchas gracias. Doctor Aspero, gracias. Vamos acercándonos al tema de qué aportan los privados en la prestación del servicio de salud. Su siguiente testigo, doctora Cecilia, por favor. Félix Martínez. Es el doctor Félix Martínez. Félix Martínez, es presidente de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social, Fede Salud. Buenas noches, doctor Martínez. Buenas noches. También es médico, ¿no es verdad? También soy médico. Magíster en Salud Pública y también es antioqueño. No soy antioqueño. No, ¿cómo que también es antioqueño? No, porque el doctor Rossi es antioqueño. Producto local. ¿Y ustedes qué hacían estudiando en la Universidad de Antioquia entonces? La salud pública la estudiamos en la Universidad de Antioquia. Muy bien. Va a ser a la Universidad de Antioquia. La primera pregunta, Cecilia López. A ver, doctor Martínez, el modelo estaba bien hecho porque la Constitución lo permitía. Se suponía que iba a responder al derecho de la salud y que era competitivo y regulado. ¿Qué pasó? Ahí hubo una historia muy curiosa de una privatización en el aseguramiento hecha a la fuerza. Digo a la fuerza porque había unas empresas prepagadas que la misma ley 100 les dijo, o se convierten en EPS o les cerramos el negocio, no les dejamos, las obligaron a meterse. No tenía mucho interés el sector privado, el sector económico en meterse en este negocio de la salud. Se metió un poco obligado, lo que ya habla de una privatización muy curiosa. Se quedó pequeño en un negocio de, mire, pues nos toca entrar y lo que vamos a manejar es este negocio. Es el mismo cliente con un seguro obligatorio y un seguro privado adicional con dos primas y un mismo cliente, y bueno, ahí nos defendemos. Esas empresas se quedaron pequeñitas, tratando de quedarse con esa población que puede pagar un seguro adicional, un prepago adicional. De pronto surgieron del sector cooperativo y del sector cajas de compensación otros negocios muy grandes, que ya no entendieron que el negocio era manejar un aseguramiento pequeño con personas, sino capturar rentas de un fondo nacional que pagaba, y empezaron a afiliar masivamente a capturar millones de millones de millones. Ese era su negocio, capturar las rentas del Estado. El FOSIGA que les pagaba, cuantos más afiliados incluso, que han sido conseguidos con trampas, como denunció el comandante de la policía ayer, para captar recursos del FOSIGA. El interés de esta gente, de estas empresas, que curiosamente son empresas que no son privadas, que son sin ánimo de lucro, que son cooperativas, pero asociaciones de cooperativas y de cajas, donde no hay dueños y los administradores hacen lo que quieren con la plata. Manejan múltiples negocios secundarios por los que sacan la plata del negocio. ¿Es la integración vertical? De las EPS a través de la integración vertical. Yo no sé dónde está Dancop, por ejemplo, permitiendo que todas estas empresas, sus administradores se enriquezcan y saquen negocios secundarios multimillonarios, ¿sí? Y salgan a decir públicamente, ay, pero son nuestros pobres cooperativos, no ganan nada. Y es cierto, los pobres cooperativizados.
no ganan Gana la nada. junta Pero directiva. los administradores se han enriquecido en este país y han montado toda clase de negocios con los recursos del Estado. Y el Estado se lo ha permitido, abriendo la ventanilla siniestra y dejándoles cobrar, les pago al precio que ustedes quieran, les pago lo que quieran. ¿Cuánto gastan? Ustedes me dicen cuánto gastan. No les vigiló la información nunca. O sea, el desastre regulatorio. Además de eso, estas empresas compraron a los congresistas para hacer la ley a su acomodo, como tú dijiste, atraparon el regulador poniendo candidatos a la Comisión de Regulación, lo que fue una desviación de la ley 1122 terrible que permitió el ministro anterior, la puerta giratoria, pero sobre todo el manejo del sistema de información. ¿Qué tal un Estado que le permite a las EPS decir, ¿cuánto gastan? A ver, yo les pago. Estas son las empresas que están manejando nuestro sector. Curiosamente, no es un problema tanto de que sean privadas. Y lo segundo es que es un Estado que no regula, que no hace nada, que permite que le cobren lo que quieran, que está atrapado, como dicen, de modo que las posibilidades reales, y quien está asumiendo realmente todos los costos del aseguramiento, lo que dicen las aseguradoras, lo que quieren cobrar por fuera, es el Estado. Entonces, que asuma su papel real. Entonces decimos, sí, que asuma su papel real. Yo creo que estas entidades podrían asumir un papel de agenciamiento y organización de los servicios, pero definitivamente el manejo de los recursos no puede ser así de irresponsable como está haciendo en el sector salud en Colombia. Una segunda pregunta. ¿puedo? No, se nos acaba el tiempo, doctora Cecilia, me disculpa. Doctor Azuero, ¿tiene usted como defensor preguntas para el testigo? Gracias, doctor Martínez. Aquí, por favor. Sí, usted ha planteado, creo que el dedo en la llaga en lo que tiene que ver con el tema de las EPS. Supongamos un esquema en el cual hubiera un muy buen control en lo que tiene que ver con el gobierno corporativo de estas EPS, que hubiera una superintendencia de economía solidaria que vigilara claramente cosas como las que pasan en Salud Cop, en Comeva, etcétera, etcétera. Aclaro que no estoy juzgando, a quienes les toca juzgar es a los jueces, pero existen inquietudes claras sobre la manera como se ha manejado esto. Y tenemos entonces unas EPS con muy buen gobierno corporativo, con accionistas, con dueños interesados realmente en cuidar su dinero. ¿Cree usted que en un esquema de esos, obviamente con un esquema de regulación independiente, podría garantizar un sistema mejor que el que tenemos ahora? Y resulta difícil mientras tengamos un Estado de las características del que tenemos, un poco lo señaló el doctor Rossi. Un país que no tiene partidos políticos fuertes, que su Congreso está organizado por empresas políticas particulares que funcionan en virtud de contratos y favores y pagos de entidades. Es decir, es un Estado tan débil, en ese sentido, tan comprable, tan manejable, que resulta difícil plantear. Pero quiero decir, y te vuelvo a la pregunta por el lado contrario, el sector privado casi se fue, hasta los jesuitas se fueron del sector salud, porque este manejo tan complejo, tan regulado, con márgenes relativamente pequeños, si se es honesto, no es una cosa que interese mucho a los sectores privados tradicionales. Por eso aquí se generó un sector sui generis, que por cierto lo creó el Estado. Tengo que decir que las empresas solidarias que manejan el régimen subsidiado, donde el problema es mucho más grave que en el contributivo, porque ni siquiera presentan información de los gastos. Están patrocinadas cada una con su político. Esto es un sistema mafioso, señor. Claro, el problema es que ese Estado mafioso, corrupto, todo lo que se quiera, le quiere usted entregar la responsabilidad de manejar el sistema de aseguramiento. ¿Quién le quiere entregar la responsabilidad? Es lo que le entiendo. No, lo que está haciendo es el pagador único. Está siendo el verdadero pagador. Y entonces yo pago, pero ustedes deciden qué se hace con la plata. Claro. Eso no puede ser, que es lo que está pasando en este momento. Yo pago todo lo que ustedes digan, con la información que ustedes digan. Yo no controlo si es cierto o no lo que me están diciendo, los miles de millones que están gastando. Sí, señor. ¿Y cuánto más quiere? Tome. Ese no puede ser el Estado que regule este sistema. No, en eso yo estoy absolutamente de acuerdo. El punto es, el Estado como asegurador de última instancia tiene que montar una agencia
y que no garantiza que esa agencia no sea también capturada por los intereses privados o por los intereses mafiosos, como usted lo está planteando. Hay leyes antimonopólicas, por ejemplo. Hay provisiones de integración vertical que han servido a los estados. En Francia, una persona que trabaja en la superintendencia financiera jamás podrá trabajar en un banco. Y viceversa. El regulador es absolutamente independiente. Hay normas en las democracias que hacen que el Estado represente a los ciudadanos y no exclusivamente los intereses de unos agentes. Perfecto, yo estoy de acuerdo, necesitamos que la regulación avance en defender los intereses de los ciudadanos. Estoy perfectamente de acuerdo con usted, doctor. Doctor Azuero, gracias. Doctor Martínez, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a hacer una pausa. Recuerden que ustedes pueden votar a través de este número telefónico totalmente gratis 018000 124 024. Cuando regresemos, el defensor, que es el doctor Francisco Azuero, nos va a presentar sus argumentos y sus testigos de esta noche en Veredicto sobre Salud. Este es Veredicto. Enseguida regresamos con Veredicto. Este es Veredicto. Regresamos a Veredicto, gracias por acompañarnos. Esta noche estamos hablando de salud, de si es un sector que debe ser manejado exclusivamente por el Estado, de si debe ser un sector público, eficiente, o si al contrario debemos mejorar o perfeccionar el actual modelo mixto, en donde hay una parte que asume el Estado, pero hay una profunda y grande injerencia del sector privado. En el primer segmento ustedes conocieron a la fiscal y a sus testigos y ahora tiene la palabra Francisco Azuero, que es el defensor de ese modelo con participación privada. ¿Por qué a su juicio, doctor Azuero, ese es el sistema que más le conviene a los colombianos? Bueno, primero que todo agradezco a ustedes, al programa Veredicto, por esta oportunidad para discutir uno de los grandes temas de importancia nacional. Me complace mucho tener como contraparte a la doctora Cecilia, amiga. Hemos compartido muchos avatares en la vida política y en la vida profesional. Parto de la base de que en toda actividad económica es conveniente la participación del sector privado. Y pasemos al tema de la salud. Hoy existen muchísimos médicos que tienen su consultorio, son sector privado. Existen empresas, existen clínicas, existen laboratorios de diagnóstico, existen laboratorios farmacéuticos, la gran mayoría de ellos son honestos, y existen aseguradores privados. Hay unos cuestionamientos, unos comportamientos específicos. Yo aquí no voy a defender corruptos, yo no voy a defender comportamientos ilegales. Parto de la base de que un esquema adecuado, con los adecuados controles, con las adecuadas vigilancias, con los adecuados incentivos, puede ser conveniente para la sociedad colombiana. Quiero simplemente señalarles, el Estado hoy juega un papel muy importante, primero que todo en la financiación. Quiero mostrarles un cuadro, el primer cuadro. Este primer cuadro lo que busca es comparar cómo está Colombia con relación a otros países en lo que tiene que ver, primero con financiación del gasto en salud. Gracias a la Ley 100, doctora Cecilia, hoy en día, pues la participación del gasto en salud dentro del PIB ha aumentado, hoy es del 7.3%, pero una cosa importante, el 85.4% de ese gasto en salud es un gasto público. Es un gasto originado en las contribuciones para fiscales y es también un gasto originado en los recursos presupuestales de la nación y de los departamentos y de los municipios. Eso hace que hoy en Colombia, en lo que tiene que ver con gasto público en salud como porcentaje del PIB, es uno de los más altos del mundo. ¿Eso quiere decir que plata hay? Claro. Yo estoy seguro que plata hay. Y le pongo en estos términos. Pero si yo soy televidente, doctor Azuero, perdóneme que lo interrumpa, que no suelo hacerlo aquí. Si usted mismo está demostrando que plata hay y la gente por el otro lado ve la realidad de un sistema cuestionado, corrupto, ineficiente, el problema es de los intermediarios, que son en este caso privados.